Buen día, chicos de octavo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a una clase más de estudios sociales. Por favor, espero que se encuentren bien. Demos gracias a Dios, señores estudiantes, por este día, por la oportunidad de nuevamente poder trabajar con ustedes. En primera instancia, ustedes saben, demos gracias a Dios por este nuevo día, por el alimento que nos da Dios en nuestras mesas, por el trabajo y por la salud que todavía nosotros estamos teniendo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Quiero compartir con ustedes mi trabajo para poder continuar con nuestras clases. ¿Sí? Bien, jóvenes, mientras comparto pantalla, busco mis diapositivas, pues vamos a iniciar. Bien, jóvenes, empecemos, por favor, como siempre, con nuestro valor semanal. En esta semana, pues, he visto conveniente hablar un poquito sobre la amistad. Lo he tomado de la Biblia, Proverbios 17:17, que dice lo siguiente: en todo tiempo, ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros vamos a tener a nuestros mejores amigos al lado. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes nos ayudan? ¿Quiénes nos aconsejan? ¿Quiénes están siempre, como se dice, en las buenas y en las malas? En este caso, pues, Dios que nos protege desde el cielo, pues, y en la tierra, jóvenes, nuestros padres o las personas que están a cargo de nosotros. ¿Sí? Bien, continuemos, por favor. En esta clase, jóvenes, el tema específicamente es la sociedad feudal. El objetivo principal es determinar la importancia y desarrollo de la sociedad feudal y su influencia en Europa. ¿Sí? Jóvenes, recordarán que en la anterior clase habíamos nosotros hablado sobre la religión islámica prácticamente. Recordarán, ¿cierto? Hablamos sobre que esta religión, el Islam, era la sumisión a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es ese Dios? Alá. Ya se desarrolló en la península arábiga, recordarán también, ¿no es cierto? Su principal profeta era Mahoma. Ya, ¿cuáles fueron los principales pilares de esta religión? Fue la profesión de fe, recordarán, ¿no es cierto? La oración, ¿qué más? La peregrinación, el ayuno y la limosna. Su libro principal, el Corán. ¿Sí? Eso muy importante para que ustedes puedan recordar. Mientras tanto, jóvenes, vamos a continuar ahora con el reino franco, es decir, todos los reinos que prácticamente se lograron formar en el continente europeo. En este caso, hablamos del reino franco. Con la caída del Imperio Romano, recordarán, jóvenes, sí, que se realizó en el año 476, prácticamente en Europa se produjo un vacío de poder. Es decir, no había gente, no había estos líderes que se pongan al frente de estos grandes imperios para que puedan organizarlos de mejor manera. Por lo tanto, jóvenes, a comienzos del siglo VIII, los árabes conquistaron el reino visigodo. Esto es de la antigua provincia romana de Hispania. ¿Sí? Acá tenemos el reino de los visigodos, los mismos que cruzaron, ¿no? Aquí, de este sector, todo esto es Hispania, ¿no? Cruzaron los Pirineos y luego atacaron el reino franco, todo este reino franco. Entonces se apoderaron ellos, ¿sí? Los reyes francos, ¿qué es lo que sucedía, jóvenes, con los reyes francos? Estos, como les dije, no tenían poder. Encargaban su gobierno a quienes, imagínense, a los mayordomos de palacio. Uno de ellos, Carlos Martel, fue mayordomo de palacio,
desde el año 715 hasta la muerte. Derrotó a los musulmanes. Uno de los hijos de Martel fue Pipino el Breve, que en el año 732 se hizo consagrar rey con la aprobación del Papa. Pero ¿qué sucede? No es que le consagró rey y nada más, ¿no es cierto? A cambio, ¿qué tuvo que dar el rey? Al Papa le tuvo que entregar el centro de Italia, incluida Roma, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedió. Aquí podemos ver el reino franco y en la parte sur prácticamente tenemos Italia, en donde está ubicada también Roma. Entonces, esto sucedió en el año 732. Continuemos, por favor, con los reyes francos. Tenemos a Carlomagno, ¿sí? Hijo del rey Pipino, el anterior, ¿sí? Que en el año 800, jóvenes, en el año 800, el Papa coronó a Carlos Magno como nuevo emperador de Occidente, también conocido como Carlos el Grande, ¿no? Este Carlomagno, este rey, expandió su imperio sometiendo a pueblos bárbaros. Entre estos pueblos bárbaros, pues tenemos a los visigodos, ostrogodos, que ya vimos en la anterior, los visigodos, ¿no? ¿Quiénes eran estos pueblos bárbaros? ¿Por qué se les llama bárbaros? ¿Por qué? Porque eran crueles, eran violentos, eran exagerados. Pero Carlomagno logró conquistarles y de esta forma realizar o hacer el gran imperio de Carlomagno. Aquí lo tienen, ¿sí? Aquí está el gran imperio de Carlomagno, ¿ya? Entonces, ¿cómo organizó este imperio? En condados y marcas o provincias fronterizas. Unió a pueblos de diversas culturas, como ya le dije, y algo muy importante que hizo, implantó la religión católica en todo este imperio. Entonces, algo bastante interesante que hizo este señor Carlomagno. Luego muere Carlomagno. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cierto? Después de Carlomagno le sucede Luis el Piadoso. Esta es una cadena, ¿no?, que sigue los hijos, también conocido como Ludovico Pío. ¿Ya? En primera instancia divide el territorio, divide al territorio de Carlomagno entre sus hijos, pero ustedes saben, siempre hay inconvenientes, siempre hay discusiones, por lo tanto, estos hijos se involucran en una guerra civil. Y ahora, ¿cómo vamos a resolver esta guerra? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, para el año 843, ¿sí?, se firma un tratado que se llama el Tratado de Verdún, que prácticamente puso fin a esta guerra y dividió al imperio de Carlomagno entre estos tres personajes, entre estos tres reyes, ¿cierto? Ya tenemos a Carlos el Calvo, que le tocó la parte oeste de Francia, Luis el Germánico, Alemania, y Lotario I, parte de Francia y parte de Italia, ¿cierto? La parte oriental, como les dije, a Luis el Germánico, que él quiso nuevamente recuperar, digamos, el Sacro Imperio Romano. Con la unión de la Iglesia, luchó por muchos años por restaurar el imperio, pero no lo logró, ¿cierto? Luego, el Carlos el Calvo, ¿sí? Acá. De ahí surgió el reino de Francia. A él le tocó la parte oriental, la parte occidental, perdón. Y la parte central le tocó a Lotario. En un mapa, a continuación, vamos a ver esa ubicación. No se olviden, jóvenes, cómo iba el orden. ¿Sí? El orden, Carlos Martel como mayordomo, luego Pipino el Breve, Ludovico el Piadoso, Luis el Germánico, Luis el Alemán y Lotario I. ¿Sí? Luego, en el orden, Carlos el Calvo, que le tocó la parte oriental, la parte occidental, perdón, y la parte central le tocó a Lotario. En un mapa, a continuación, vamos a ver esa ubicación. No se olviden, jóvenes, cómo iba el orden. ¿Sí? El orden, Carlos Martel como mayordomo, luego Pipino el Breve,
luego de Pipino el Breve, Carlomagno, de Carlomagno su hijo Luis el Piadoso, y Luis el Piadoso pasa, ¿sí? Pasa a sus hijos Lotario, Luis Germánico y Carlos Calvo. Aquí tenemos nuevamente, para que usted lo recuerde, nuevamente cómo quedó dividido el gran imperio de Carlomagno o imperio carolingio. ¿Sí? En un mapa también les vamos a indicar cuáles fueron las partes que le tocó a cada uno de estos reyes. ¿Sí? Aquí está Carlos Calvo, Francia, la parte central a Lotario I, y Luis Germánico, la parte de Alemania. ¿Sí? Entonces ustedes ven cómo ya un gran imperio quedó totalmente dividido y por lo tanto vamos a la caída de este gran imperio. Desde ahí ya empezó las guerras, empezó la repartición de este imperio. Entonces, como ya les dije anteriormente, tras la muerte de Carlomagno, el imperio prácticamente se desintegró. Ausencia de líderes nuevamente. Por lo tanto, al haber esa ausencia de líderes jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Tanto gente del norte del continente, de la parte oriental y de la parte sur, van a haber invasiones, va a suceder invasiones. En este caso, por ejemplo, los vikingos que vienen desde la parte norte, desde la península escandinava, esto sucede en el siglo 9 y 10, ¿no? Ellos van a saquear prácticamente, aquí vamos a ver en el mapa, desde dónde vienen los vikingos, desde la península escandinava, ¿sí? Por ríos y por mares, ellos llegan a saquear lo que es Francia, lo que es Inglaterra y también Irlanda. De la parte oriental, jóvenes, de la parte oriental, vienen los húngaros o también llamados magiares. Estos vienen por las estepas desde las estepas asiáticas, ¿sí? Y cruzan todos estos sectores y también llegan a Alemania, atacan también Italia y también Francia, ¿ya? Entonces tenemos por la parte norte, tenemos por la parte oriental, ¿sí? En cambio, por la parte del sur, el norte de África, pues vamos a tener también la presencia de invasiones. En este caso, tenemos a los sacarrenos, ¿sí? Que eran piratas árabes musulmanes. Ellos avanzan por el Mediterráneo y llegan a Italia, llegan también a Francia. Algunos se quedan aquí en la península de Sicilia y también aquí en estas montañas, en los Alpes. ¿Desde donde? Lamentablemente, estas personas asaltan a los viajeros, tanto acá en la isla como también en las montañas. ¿Sí? Bien, Europa en ese entonces era una, ¿cómo les podría explicar? Eran prácticamente campesinos, eran rurales, ¿cierto? Entonces, al verse desprotegidos, porque los reyes simplemente hacían largos viajes y no podían defenderlos, por lo tanto, aceptaban la protección de los caballeros, ¿cierto? Aquí desprotegidos, venían por acá, les atacaban y entonces ellos estaban desprotegidos. Entonces, a cambio, ¿sí? Entregaban sus servicios y lealtad política. Dando paso de esta forma, jóvenes, escuche por favor, dando paso a la consolidación del feudalismo, ¿cierto? Que no es otra cosa que un sistema económico basado en ¿qué? En el trabajo de los campesinos, que era una porción de tierra llamada feudo, formaban aldeas, formaban caseríos, sí vivían como siervos, pero siempre estaban dependiendo de ¿qué? De su señor o del rey, ¿sí? Aquí tenemos
también, jóvenes, lo que es el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Es un contrato de nobles, campesinos y siervos. Estaban en estatus de servidumbre. Tenían una relación de dependencia que duraba toda la vida, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las obligaciones del señor? ¿Cuáles eran las obligaciones? Protección, medios económicos. Y los vasallos, que estaban compuestos, podían ser, ¿no? Terrateniente, un caballero o un noble. ¿Sí? Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Jurar apoyo en las campañas militares, auxilio económico, consejo, contribución militar principalmente. ¿Por qué, jóvenes? Ellos debían mantener, ¿sí? Debían mantener una hueste de caballeros disponibles para el rey o para su señor. ¿Qué era una hueste? Soldados, ¿no? Un ejército que estaba compuesto por infantería y por caballería. Entonces, jóvenes, el régimen feudal no era otra cosa que una organización política, ¿sí? Que se formó en el siglo IX y siglo X, en donde, jóvenes, la monarquía o el rey entrega a la nobleza, en este caso, el poder político y el poder militar y extensos territorios. De esta forma, el monarca asegura su defensa y su gobierno. ¿Sí? Entonces, para esto, señores, había una formalización que él se lo hacía mediante ceremonias, ¿no es cierto? Había homenajes, había un compromiso, en donde el rey le entregaba, qué sé yo, por acto simbólico, un objeto, un cetro, un bastón, un estandarte, ¿sí? En donde se debían cumplir estos deberes de forma recíproca. Entonces, jóvenes, concluimos que para este rey, para un noble, la entrega de dominios territoriales era a cambio de lealtad y servicios, que era la forma, señores, de sostener a los guerreros o a los caballeros. ¿Dónde escaseaba dinero? Ahí no había dinero. Y la tierra era en abundancia. Por eso es que entregaban tierras a cambio de ¿qué? A cambio de su seguridad. ¿Sí? Entonces ellos vivían en castillos de los señores feudales, mientras tanto que tenían a su servicio a los terratenientes, a los caballeros y a los nobles, los cuales tenían que siempre ser leales, debían protegerles y también ayudarles en consejo. ¿Sí? Eso es todo, señores estudiantes. Espero que hayan entendido esta clase y que por favor nuevamente realicen sus tareas, envíen por la plataforma SAE en las fechas que se ha dispuesto, y pórtense bien, señores, no salga de casa, obedezca a sus padres y nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, jóvenes, que pasen bien.